vuelta con ustedes, 1 de la tarde con 15 minutos. Casi 3 meses ya han transcurrido desde que comenzó este conflicto en el este de Europa que involucra a Ucrania, involucra a la Federación Rusa y que en el desarrollo de estos 3 meses, como mencionamos, han crecido los actores que han planteado una posición mucho más frontal respecto a lo que ocurre y que tiene su origen por lo menos inmediato en lo que ha sido el reconocimiento a repúblicas separatistas en el este de Ucrania, en la región del Donbass específicamente, pero esto es un conflicto que viene desde 2014, es un conflicto que incluso algunos lo señalan viene más allá de 2014 por los orígenes de la Federación Rusa, de la caída de la Unión Soviética y lo que ha sido la Rus de Kiev y lo que significa para la cultura eslava toda esta región. Óscar Arnal está con nosotros para hablar de este tema tan complejo, la geopolítica y el impacto de lo que ocurre en algo que pareciera distante a Venezuela, pero que de alguna forma no lo decimos nosotros acá, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen otros organismos multilaterales, que va a tener un impacto significativo en términos económicos. Lo vimos incluso en el caso del petróleo. Sí, con relación especialmente al tema de la alimentación mundial. O sea, Ucrania era, digamos, el patio central del cereal para toda Europa, el girasol. Entonces todos esos productos, digamos, el trigo, la avena, todos esos productos cereales en general van a subir y están sufriendo ya un incremento elevadísimo, ¿no? Porque todas esas cosechas se han interrumpido. Entonces, claro, la situación alimentaria es, digamos, la que más está sufriendo en este momento, ¿no? Y los organismos internacionales están hablando de no solamente el tema de la inflación, sino de la hambruna, ¿no? Y lo que estamos viendo en las declaraciones es que no se espera que sea un conflicto que termine en el corto plazo. Previo, por lo que ha sido los últimos días, donde se ha consolidado la Federación Rusa en el este de Ucrania, en el Donbass, con las victorias que han tenido en Mariupol. Pero ¿quién está ganando la guerra el día de hoy? ¿Quién está logrando sus objetivos? Es una de las grandes preguntas, entendiendo que las negociaciones parecen estar estancadas. Los gobiernos de la región parecen cerrar filas con la OTAN, lo vemos con Finlandia, lo vemos con Suecia, que han manifestado su voluntad de pertenecer, aunque Turquía tiene sus reservas al respecto. Pero ¿quién está ganando la guerra? ¿Quién está ganando este conflicto? Claro, los rusos pensaron, y Putin concretamente, de que esto iba a ser una guerra relámpago y de que inclusive el presidente Zelensky iba a abandonar Kiev, ¿no? Se lo habían recomendado, digamos, desde distintas fuentes, ¿no? Inclusive los Estados Unidos, ¿no? Que se fuera a Leópolis, que se fuera al occidente, pues a la región cercana con Polonia. No lo hizo, ¿no? Zelensky dio la batalla ahí y, digamos, lograron una primera victoria los ucranianos, impidiendo que los rusos llegaran a Kiev, ¿no? y que entraran, porque entraron también por Bielorrusia, que está muy cerca de Kiev. Entonces, claro, ¿qué hizo Putin? Putin lanzó una jugada muy inteligente, se replegó completamente hacia el este, o sea, que era el objetivo principal. Hacia el Donbass, que era el objetivo que ellos habían planteado, digamos, y ya en este momento han obtenido un triunfo, porque unieron todo lo que es el Donbass, o sea, Lugansk y Donetsk, con Crimea, o sea, todo el corredor ese costero sureste del país está unido completamente con Crimea, que digamos que ya la habían conquistado en el 2008. Entonces es un triunfo ya para Putin, esa es la realidad. El tema es que el mundo se le viene encima a Putin, porque, digamos, ¿qué dijo Napoleón Bonaparte? Napoleón dijo: ¿quién gana una guerra? Una guerra se gana con dinero, dinero y más dinero, dijo Napoleón Bonaparte. En este momento, ¿quién tiene más dinero? Obviamente que Occidente. O sea, ¿quién viene, digamos, a contraatacar ese éxito que ha tenido Putin? Evidentemente todo Occidente, toda la OTAN se le viene encima, no directamente, porque evidentemente aquí lo que está en juego es lo que se llama el equilibrio del terror, que es el uso de armas nucleares, pero Putin en este momento, y es lo que está pasando, quiere, digamos, negociar con Kiev. Esa es la realidad. Y si yo fuera, digamos, Occidente y Kiev, diría, es el mejor momento para negociar, porque el peligro es que cuando, digamos, esta contraofensiva que viene de la OTAN puede arrinconar a Putin demasiado. Y entonces Putin tiene, por ejemplo, también
no solamente tiene armas nucleares de largo alcance, tiene armas nucleares tácticas o de corto alcance, entonces las podría usar. Y entonces, ¿qué ha sido el argumento? Que se usarían en defensa, no sí, como arma principal. Claro, y entonces esto puede escalar y puede realmente venir eso que se llama la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y es muy peligroso. Entonces yo creo que, digamos, por razones, bueno, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, o sea, todo lo que sucedió luego del Tratado de Versalles, que humilló a Alemania, y Alemania firmó ese tratado bajo protesta, fue lo que trajo la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado con Putin, pues, porque si Hitler hubiera tenido la bomba atómica, la hubiera lanzado. En la crisis de los misiles, si hubiera sido por Fidel Castro, digamos, Fidel Castro le pidió a Khrushchev que se viniera con todo, sin importar que la isla pudiera, digamos, desaparecer por el potencial nuclear de los Estados Unidos y porque estaba a 60 millas de los Estados Unidos. O sea, digamos, los grandes líderes, cuando están, digamos, en una presión tan grande, reaccionan de cualquier manera, desesperada, y es lo que puede pasar con Putin, ¿no? ¿Y cómo se están, o lo vemos a nivel discursivo, los líderes de Occidente? Vemos un Estados Unidos firme en un apoyo a Ucrania, aprobando recursos en el Congreso para ayudar a Ucrania, un Reino Unido enviando armamento militar, una comunidad europea también haciéndolo. ¿Están entendiendo el concepto de lo que está planteando en este momento, de que pudiese este conflicto escalar mucho más allá? Bueno, eso es lo que está planteado, pero es que tampoco le pueden permitir a Putin carta blanca, porque evidentemente Putin va a seguir en sus pretensiones de seguir avanzando ahora contra Ucrania o en el territorio ucraniano, y están en peligro todas esas fronteras, ¿no? Pero, digamos, hay cosas muy negativas para Putin, ¿no? O sea, digamos, el relanzamiento de la OTAN, que estaba bastante dormida, que países que por décadas, como Finlandia, que más bien históricamente había estado unido con Rusia, digamos, ahora se lance pidiendo el ingreso, y Suecia a la OTAN. O sea, eso es terrible para Putin, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y Putin está muy solo, porque ¿en qué se diferencia este conflicto con la Segunda Guerra Mundial o con la Primera Guerra Mundial? Digamos que el mundo se había dividido en la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente y la Triple Alianza. Digamos, y más de 30 países entraron en guerra en esa Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo, y se combatió en el Pacífico, en el Atlántico, en todas partes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que Putin está muy solo, ¿no? Y que China evidentemente está consciente de que lo que más le conviene, pensando en la ruta de la seda y en todos los puertos que ha adquirido y en todo su poderío comercial, es que esto de alguna manera se estabilice para poder seguir creciendo económicamente. Entonces Putin está, digamos, prácticamente solo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Los organismos multilaterales, lo conversamos luego de la pausa. De la Primera Guerra Mundial a la Segunda, el Tratado de Versalles fue un punto clave. De la Segunda Guerra Mundial a un conflicto armado como el que estamos viendo, surgió la Organización de Naciones Unidas. Sí. Casi 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial surge la OTAN como organismos de contención, de orden, de resolución de conflictos. Sí. Hoy, ¿cómo están funcionando esos organismos y qué reflexión hay respecto a ellos, entendiendo que llegamos a un conflicto muy similar, una escalada de violencia muy grande que ya está involucrando a otros países? Es decir, esos 50 años, esos 60 años que han transcurrido desde la fundación de estos organismos multilaterales han servido para consolidarlo como vía de resolución de conflictos, o no habíamos vivido la oportunidad de probar realmente el poderío del multilateralismo hasta el día de hoy. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado Oscar Arnal. Recuerden nuestras redes sociales, @EnContextoEpisodio.